Gracias a todos por venir, gracias a los que me habéis traído y gracias a los que habéis asistido. Os voy a hablar de ingeniería romana en Extremadura, para no hacer muy extenso el asunto. Fundamentalmente os voy a hablar de vías romanas, puentes romanos y acueductos romanos. No da el tiempo para más, ni siquiera estoy seguro que dé el tiempo para lo que he traído, pero voy a intentar hablaros de todo eso. Rápidamente, antes de empezar con las vías romanas, un poco para que sepáis lo que es una vía romana, os voy a enseñar 4 fotos para que podáis entender cómo son las vías romanas. Y si son insuficientes, pues podéis acudir a otros medios de internet, como ha dicho aquí el presentador, para poder profundizar en el asunto. En el canal de YouTube hay muchísimas cosas sobre estas cosas. El canal que ponéis mi nombre y entráis rápidamente. Esto es una vía romana. ¿Qué os parece? ¿Bonita o fea? Fea como un demonio, ¿verdad? Es un camino cualquiera y punto. Eran carreteras funcionales, estaban destinadas al tráfico de carros. ¿Por qué habrían de ser bonitas? Había de estas cientos, miles de kilómetros solamente en la península. Este terraplén levanta 1 metro durante kilómetros y kilómetros y kilómetros. 100 kilómetros de vía romana tiene más piedra metida dentro que una pirámide de Egipto. Daros cuenta de lo que estoy hablando. Son una de las obras más importantes que se hicieron en la antigüedad, en el Imperio Romano. Esto permitió las comunicaciones por todo el imperio y el traslado de la cultura, de las mercancías, de la lengua, y permitió que todos seamos lo que somos y que hablemos como hablemos, en todo el Mediterráneo, las lenguas romances, etcétera, etcétera, etcétera. Este elemento tan feo y tan ignorado y tan despreciado sencillamente por desconocimiento hoy en día. Afortunadamente tenéis muchísimas aquí en Extremadura, muchísimos kilómetros conservados, gracias a las características especiales de esta región, también es verdad. Ni os explico lo que veis, ya se ven en las propias imágenes. Estas son las tripas de una vía romana. Estas son las tripas de otra vía romana. Estas son las tripas de otra vía romana. La estructura impresionante que tiene metida dentro esta carretera, ese camino tan anodino que parecía en superficie, visto así, al vuelo, ¿no? Esta es otra. Hay muchísimas. Desgraciadamente menos de las que deberían. Pueden quedar del orden del 5 o el 6% de lo que hubo en aquella red de carreteras. Se han destruido todas en los últimos 100 años. Las concentraciones parcelarias, las transformaciones. Principal responsable, la ignorancia absoluta de cómo eran. El arquetipo falso de que tenían losas en superficie. Que se difundió por todo el Mediterráneo, por todo el mundo. Se estudia todavía en las universidades el arquetipo falso. Esta es la desgracia que nos ha traído hasta aquí. Bueno, pues esto es lo que es una vía romana, ¿de acuerdo? Probablemente es muy diferente a lo que todo el mundo tenía en la cabeza, las imágenes de Hollywood, de los cuentos de Asterix, de los libros universitarios, sí, al mismo nivel que los cuentos de Asterix están, porque es lo que enseñan, y es lo que ha provocado directamente la destrucción de estos maravillosos caminos, carreteras, por el que circuló todo esto que os he dicho. Esta es la Vía de la Plata llegando a Salamanca, por ejemplo. Salamanca es lo que se ve al fondo. Esta es otra vía romana, recientemente excavada, afectada por una autovía. Esto sería una infografía que os explica cómo se construían, cómo eran y los elementos que intervenían en la construcción de una vía romana. Os lo explico rápidamente porque si no, no vais a entender nada de lo que os voy a enseñar ahora, que es la Vía de la Plata y otras vías romanas de por aquí, claro, que tenéis afortunadamente bastante bien conservadas. Bueno, relativamente bien conservadas, tampoco están nuevas, ¿no? Pero por lo menos están, que menos da una piedra, está muy bien. Bueno, pues ya pasamos a la Vía de la Plata. Este es otro terraplén tan anodino y tan feo como el primero que os he enseñado, pero es una magnífica carretera romana al sur de Mérida. O sea, ya tenemos un tramo de la vía romana al sur de Mérida. Y esto ya es al norte. Está hecho unos zorros, labrado por un lado, labrado por el otro, con un sillar ahí con almohadillado tirado. Bueno, más arriba está peor, como así, completamente labrado. Las concentraciones parcelarias pues se lo dieron a un señor, lo labró y lo destruyó. Así hemos tenido que identificar muchos kilómetros de vías romanas gracias a su destrucción con vuelos de avioneta, con vuelos de dron, como sea, ¿no? Sabíamos por dónde iban, ese cromatismo de la piedra traída de fuera que no es propia del terreno, que resalta con el terreno natural que ahora se está labrando. Esto está por Aljucén aproximadamente, es una de las zonas labradas más importantes que tiene la Vía de la Plata. Y esta es una promoción también muy cercana a esa zona, al miliario Sexto, me parece, que es al norte de Mérida. Se excavó un poquito de vía romana, de la Vía de la Plata, el miliario Sexto es ese que está ahí de pie, y se estabilizó con cal las capas intermedias, no las superiores, que son de grano fino. Podéis profundizar, insisto, en cómo es una vía romana, y se explica que esto es una vía romana así. Las vías romanas no son así.
Y estas promociones hacen tanto daño como el arquetipo falso que os he dicho de los libros, porque si la gente se va convencida que la vía romana es así, no va a haber nunca ninguna vía romana, ni siquiera la vía de la Plata, que va a continuar andando hacia el norte, porque lo que tienen en superficie es arena de Jabre, sobre todo arena de Jabre. De vez en cuando se ve algún bordillo, alguna piedra en un lateral, pero lo que tiene en superficie es arena de Jabre, que es el elemento más precioso y mejor que puede tener una capa de rodadura de cualquier carretera de la historia. Y los romanos también la hacían así. Pero claro, si los arqueólogos retiran la arena de Jabre y dicen que la vía romana son las tripas, lo de abajo, pues están engañando a todos los que pasan por allí. Les explican además en un gráfico que es así la vía romana, es decir, coronada con piedras gordas, y ya nadie entiende nada. Todo el mundo desaprende o se equivoca todavía más. Esto da lugar a errores enormes, porque claro, cuando dan esta sucesión de capas, estas interpretaciones que también son erróneas, pues luego se encuentra uno con estas excavaciones magníficas de una vía romana de zahorras naturales, no es de aquí, es de otra zona, con canto rodado, y los arqueólogos dicen, pues esto es lo que hay aquí, una calzada del siglo I, otra calzada también de un poco más tarde, otra calzada del siglo III, cada capa de la carretera romana la interpretan de un periodo diferente. Mentira, es como si dentro de 1000 años se excavara una autovía y dicen, pues mira, esta capa de abajo era de Felipe González, esta otra de Aznar, esta otra de Zapatero y esta otra ya de Sánchez. No, están hechas todas a la vez, se hacen por capas las carreteras. Las vías romanas y en general la ingeniería romana tienen la causa perdida, os lo digo así de claro. Quienes las estudian y quienes se encargan de ello no saben nada de carreteras, como es lógico, un historiador no tiene por qué saber nada de carreteras. Y quien podría saber y sabe algo de carreteras no tiene ningún interés, ni por las carreteras romanas ni por la ingeniería antigua, con lo cual seguirán destruyéndose muchos años, y aunque sea así de triste lo que os tengo que decir, yo no he venido aquí a alegrar la vida a nadie, tiene la causa perdida, ¿de acuerdo? Esto es una excavación que han hecho en La Rioja. Interpretan así, además es de este año, no es de hace 25 años ni 30, es de este año. Siguen sin enterarse de nada. Bueno, el puente del Aljucén, lo que queda, cuando lo limpiaron hace ya unos cuantos años, ahora está más sucio de hierba. Un magnífico puente que era, incluso hay un dibujo de un ilustrado del siglo XVIII que lo pinta casi entero. Pero alguien ha aprovechado los sillares en los 2 últimos siglos, ¿verdad? Porque del 18 al 20 han desaparecido todos rápidamente. Miliarios, canteras donde se hacían los miliarios, que no está muy lejos tampoco, en la cantera de la Raposera al sur de Cáceres, que descubrió Juan Gil, como otras muchas cosas. Cuando uno se pasa la vida en el campo descubre cosas, ¿verdad? Lo que se le ocurre. Miliarios en su sitio, en la cantera. Bueno, son aspectos de esa cantera. Veis las cuñas para extraer piedra de todo tipo. Otro miliario, un poco más largo, otro más corto. Esto es la cantera de la Raposera. Curioso estas casas que a lo largo de la historia, la casa del Trasquilón, que ahora debe ser un restaurante o algo así, pues se fueron cogiendo los elementos constructivos que encontraban por allí, ¿no? Más o menos. Y efectivamente en el corral, porque esto antes era un corral, no era un restaurante, seguro que casi todos lo conocéis, tenían este miliario precioso lleno de letras de arriba abajo, que se ve tan bien. No solamente todas las columnas que tenían eran miliarios, absolutamente todas, las habían aplicado de la vía romana y se las habían llevado allí. Ahora la casa la han remodelado, la han convertido en restaurante, casa rural o algo así, y han puesto todos los miliarios aquí enfilados, como veis en la avenida, en la calle de entrada, que precisamente han perdido la leyenda en gran parte, porque la intemperie pues está meteorizando el granito y ya no se puede leer, como se veía antes en el interior con el encalado que habéis visto. La Vía de la Plata, entrando en Cáceres, de vez en cuando se descubre con las obras, ¿no? Cuando se hace una obra de las calles y tal, ahí se ve todo el bordillo, todo el empedrado. Es eso, yo haciendo una foto, esto es de hace muchos años. Se volvió a tapar y yo creo que no trascendió, pero ahí está. La antigua carretera, bueno, también se volvió a tapar y no trascendió este acueducto de abastecimiento a Cáceres, ¿no? A la antigua Castris. Bueno, pues inventarían lo que fuera para taparlo y aquí no hay nada. Ese es un poco el asunto. Pero claro, cuando una ciudad es romana y ha tenido pasado romano, como ocurre con Cáceres, y otra vez no digo nada Mérida, ¿no? Estas cosas pasan. Ya pequeñas tajeas, pequeñas alcantarillas. Como veis, estoy pasando de la Vía de la Plata de sur a norte, vamos avanzando. Cerca del Casar de Cáceres, pues en un tramo abandonado de la vía romana, se ve esta tajea antigua del paso del agua de un lado a otro de la vía romana. Es esto que estáis viendo aquí. Todo este tramo abandonado con las cunetas excavadas aquí en el granito. Este es el moderno camino que han hecho y continuaba lógicamente por todo el camino. Es una recta larguísima la que se ve a continuación. Más arriba, Garrovillas de Alconétar, en el término municipal de Garrovillas de Alconétar, aunque muy lejos del pueblo. Hay concentraciones de miliarios, restos de terraplenes, el lomo de la plata,
Esto es propio de países como Túnez, Argelia. Cuando va uno al desierto a ver vías romanas se encuentran así estas cosas, ¿no? No de un país europeo civilizado. En los países europeos civilizados estas cosas las ponen de pie, las ponen en un cobertizo, las promocionan al público y tal, pero Cáceres todavía está al nivel de Túnez y de Argelia y de estos. Puede venir aquí un noruego para decir, mira, estas cosas que se conservan aquí en estos países tan alejados, ¿no? Esto requiere otro tratamiento. Bueno, no cortan ni las retamas, ni de esto ni de la carretera romana tan magnífica que os he hablado. Aquí veis, es uno de los espectáculos que tenéis en Extremadura, que tenéis muchos, la concentración de miliarios de Garrovillas de Alconétar, del Lomo de la Plata, llenos de líquenes. Los líquenes están devorando el granito. Claro, mientras estén a la intemperie, el agua alimenta los líquenes y los líquenes se comen el granito. Si están de pie y en un cobertizo, se mueren los líquenes, no hay que hacerle nada y queda al descubierto, incluso alguna leyenda, y se pueden ver y la gente puede darse cuenta, porque al lado de esto pasan los peregrinos. De hecho, el otro día pasaron 3 o 4 mismamente. Ninguno vio los miliarios. Ya van con sus mochilas en penitencia, haciendo el camino y no ven nada, ni el Lomo de la Plata, ni la carretera romana, ni los miliarios, no se dan cuenta de esto. Si esto estuviera bien promocionado, venían de Noruega y de China, pero a ver esto en concreto. Pero no lo está, es lo que hay. Aquí tenéis esta concentración de miliarios, hasta 16 en la misma milla. Hay varias en Extremadura. Ya os digo, esto es fácil encontrarlo en el desierto, en Túnez y en Argelia, incluso en Galicia. En Galicia los han puesto de pie, los han puesto un poquito más juntos, pero hay muy pocos sitios donde todavía se puede encontrar esto. Este es el terraplén del Lomo de la Plata. Extremadura conserva muy bien la carretera romana antigua, porque Extremadura es un monte infinito, es una zona muy poco antropizada. No hay prácticamente cultivos, no hay polígonos industriales, que es lo que destruye las vías romanas, ¿no? Por la naturaleza del suelo, seguramente también, claro. Entonces este uso ganadero, este uso de montería que ha tenido tradicionalmente durante miles de años, ya claro, pues ha conservado la carretera romana, ahí fosilizada, llena de retamas, de encinas incluso. Con todas las encinas que tiene la Vía de la Plata, entre Cáceres y Salamanca, incluso más al norte, se podría hacer uno de los bosques más grandes de encinas de España. Encima de la Vía de la Plata, algunas centenarias. La encina está reventando la infraestructura. No es el sitio ideal, ¿no?, donde crezca una encina, encima de una carretera bimilenaria tan importante y con tanta historia. Pues todo esto ocurre. Ha estado abandonada a su suerte durante años y años. Estos son los bordillos, los muretes laterales, como veis aquí, muros de contención, muy difíciles de ver porque entre las encinas, las retamas y todo esto, además hay que meterse en una finca particular, está vallado. Los mejores restos están dentro de fincas ganaderas valladas, como para verlo un peregrino, que lo que quiere es acabar el camino, ¿no? Y son perfectamente desconocidos, para el gran público, quiero decir. Lógicamente siempre hay gente que lo conoce, pues porque está muy aficionado a estas cosas y tal, ¿no? Fijaos qué restos tenéis. Todos estos Garrovillas de Alconétar, todos los bordillos. Claro, esto es una carretera usada y abusada desde hace 2000 años, sin ninguna reparación, sin ningún mantenimiento. Demasiado que podemos ver esto, demasiado. Pero está la suerte de que nos ha labrado. Esto bien limpio, bien aseado y bien promocionado. Es uno de los mejores restos de Europa, y conozco Europa y las vías romanas de Europa, os lo aseguro. Es uno de los mejores restos de Europa que tenéis en Extremadura, la Vía de la Plata, que además está identificada al metro y salvo los tramos completamente destruidos, podría recuperarse una carretera romana en decenas y decenas de kilómetros con continuidad. Con continuidad, porque existe, rota pero existe, todavía está ahí. ¿Veis qué terraplenes? Piedras de granito en la cimentación, en los bordillos, jabre, arena de jabre en la rodadura. Esta foto hace más justicia a lo que era una vía romana que cualquier sondeo, cata, promoción de las que han hecho hasta ahora, quiero decir. Porque dicen que tenían piedras gordas en la superficie o menudas, pero piedras. No, era la arena de jabre, es el elemento más precioso. Todavía hoy se utiliza en carretera como sustitución de la zahorra artificial la arena de jabre, es un elemento magnífico. Hace 2000 años los romanos lo hacían con absoluta profusión cuando había jabre, como es el caso de Extremadura, que es una zona granítica, ¿verdad? Por ejemplo, Castilla, la zona norte, no hay jabre, hay cerros naturales de canto rodado, como os he enseñado, porque son otros los materiales que hay, no hay granito. Cada zona tiene su geología, ¿no?, sus aspectos geológicos. Ya veis qué terraplén, qué bordillos. Es que cualquier foto que os enseñe no lo hace justicia. De hecho, estos días he hecho un vuelo de dron que se me acababa la batería. Si ibas para allá, volvías a hacer todo y lo tenía que volver a bajar. 20 minutos volando, porque son kilómetros y kilómetros. O sea, tienes que reponer la batería. Es una maravilla lo que tenéis aquí. Y es una maravilla.
Es difícil que se pierda porque no es previsible una transformación del territorio ganadero en otra cosa, ¿no? en breve. Pero es una oportunidad que se pierde no estar promocionando esto. Y a veces con limpiar las retamas, mover la valla hacia adentro si está en un terreno particular, porque esto es monte y vale muy poco el metro cuadrado la expropiación, se le mueve la valla un poco más adentro y esto queda como público, se señaliza con sus carteles, con su todo, y viene la gente de muy lejos a verlo, claro que sí. La propia vegetación hace mucho daño a la vía romana, hay que eliminarla, hay que quitarla, sean encinas, sea lo que sea. Y claro, cuanto más grandes son las encinas, peor, más revientan la infraestructura y menos datos. Nos quedan otro grupo de miliarios en garrobillas de halconetas, de los muchos que hay por ahí tirados, por el suelo, directamente, sin ningún cuidado. Algunos están tirados por la ladera abajo hasta el embalse de Alcántara. 6, 7, 8, 10. Esto es Extremadura, esto es España, esto es lo que hay. Tenéis maravillas, pero de esta manera. Claro, hay otras formas mejores de tenerlas. Esto es lo único que os quiero decir. Algunas pues han formado parte de estas tapias. Pues hombre, se le da 4 piedras a este señor y se recuperan los miliarios, ¿no? 4 piedras para que reponga la tapia, quiero decir. Están por todos los lados. Es una vía que tuvo, una carretera que tuvo una historia muy intensa, un tránsito muy intenso, se rekilometró, vamos a llamarlo así, muchas veces, se pusieron muchas veces miliarios en la misma milla, en conmemoración de distintos emperadores, reparaciones, etcétera, y tiene un número de miliarios tremendo que se han conservado. No se han hecho picadillo porque el granito sobra en Extremadura, no hay por qué ir a picar un miliario habiendo una cantera al lado, ¿no? Se han conservado. Cunetas de estas fósiles hay muchas, como esta que sube del embalse de Alcántara, ¿no? En la zona de antiguos túmulos, subiendo hacia arriba, hacia el páramo, ya camino de Cañaveral. Tallos en la roca, aquí lo veis, que muestran el paso de la antigua vía romana, haciendo curvas para subir arriba al paramito por el que discurría y que ahora ha cortado el AVE varias veces, ¿sabéis, no? Con esos puentes magníficos de un solo arco. Ya veis aquí toda la piedra a la izquierda, la nada a la derecha. Cuando han pasado carros y tractores durante 2000 años por ahí sin ningún cuidado, pues la vía está más rota que nueva, eso es evidente, pero esto se puede solucionar, coño, que pasen por donde no está la vía y lo otro se limpia y se decenta, ¿no? La loma de la vía de la Plata, claro. Tajeas todavía están en su sitio, algunas. La foto de verano, la foto de invierno, están ahí en su sitio. Curioso, nadie las ve, los peregrinos tampoco, la tienen debajo y lo que van es a lo suyo. Los peregrinos deben tener otra misión cuando pasan por aquí, que ver los restos estructurales de la antigua carretera romana, ¿no? Entonces, cada uno tiene su motivo por qué peregrina. Y efectivamente, aquí hay otra tajea en las excavaciones que se hicieron cuando el AVE pues eliminó un montón de metros, cientos de metros, porque cortó en una gran trinchera la vía romana. Veis que excavaciones como decaparon toda la vía romana y la piedra gorda de la infraestructura de la cimentación la dejaron a la vista. Esto falta toda la arena de Jabre, claro, que cubría todo esto, ¿no? Y toda la capa de rodadura. Pero bueno, es una documentación que se hizo antes de eliminarlo definitivamente para que pasase el AVE. Bordillos de estos, una de las rectas más espectaculares que tenéis es en Oliva de Plasencia, que es esto. Es una mojonera que divide términos municipales, obispados antiguamente, el obispado de Coria y el de Plasencia. La propia carretera romana fue la divisoria, como veis aquí, esta tapia. En este caso ha quedado afortunadamente el camino a un lado, veis todos los bordillos, ¿no? de la vía romana. La tapia está a un lado, digamos, y los bordillos se han conservado, pero casi siempre la tapia está justo en el medio de la loma, que tiene un bordillo a un lado y otro al otro lado de la tapia. Claro, ¿cómo vamos a ver la carretera romana con una tapia kilométrica en el medio? Y fijaos qué encina. Eso tiene 200 o 300 años fácilmente. Encima de la carretera romana, mismamente. Anda que no hay terreno para que haya encinas. Están todas encima de la vía romana. Ya veis, un bordillo a un lado y otro bordillo que hay al otro. La tapia justo al medio. Los bordillos a este lado y los bordillos a este otro. Pues hombre, no sería muy caro coger la tapia, ponérsela a un lado, no, nada más de liberar aquello y que la gente pueda andar encima de la vía romana y cortarlas. La entidad kilométrica de esta tapia, de esta línea recta infinita de la carretera romana que había, solo se puede ver así, desde el aire. Esta línea de encinas y esta tapia es la vía romana, justo por todo el centro. Al fondo, Caparra. Todo el término municipal de Oliva de Plasencia es una recta tremenda, impresionante. Los peregrinos van por aquí como pueden, por el camino que existe, se meten en los charcos, bueno, lo que pueden hacer, ¿no? No, la carretera va seca siempre, claro, va por todo el alto, pum, 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 pum. Por la línea de vertientes incluso, que es como las hacían para evitar los drenajes transversales y que drenase bien. Caparra, ya lo conocéis, que os voy a decir, el arco cuadrifonte este, ¿no? Tan famoso y tan bonito, con sus algunas inscripciones que tiene. Bueno, es una cosa, probablemente es el único que se conserva en España, claro, de este tipo, cuadrifronte, quiero decir.
Hay algo en Turquía, en Oriente, claro, en Afrodisia, yo los he visto preciosos. Pero en España, con sus sillares de granito, una estructura imperial clarísima como es esta, solo tenéis esto. La calle de la ciudad romana, no la vía romana, la calle empedrada de la ciudad romana de Caparra, excavada llegando al arco. Está excavada en un porcentaje pequeño, todavía Caparra tiene muchísimo potencial, ¿no? Esto es un anticipo de lo que es un fotograma de un vídeo. Más adelante pues le dedicaremos un poco más de tiempo. Esto es lo excavado y esto es un poquito la ciudad. Más arriba de Caparra sigue habiendo bordillos, sigue teniendo también encima toda la vía romana. Y ya nos vamos a ir de Extremadura, no vamos, o sea, de la vía de la Plata. No sigo porque ya en el puerto de Béjar lo he dedicado en otros capítulos, en otras cosas que he hecho. El puerto de Béjar son caminos casi todos modernos, del siglo XVIII, el Camino Real de Castilla, el Camino Real de Extremadura, algunos todavía más modernos, como es esta fuente que hizo el Icona en 1973, en Baños de Montemayor, y de paso, ya que el Icona restauraba la fuente, dijo, oye, pues si esto es el Camino Real, vamos a ponerle como si fuera una vía romana, ¿no? Y así lo pusieron, con lo cual vuelven a confundir a la gente. Justamente este Camino Real va por la ladera contraria a donde iba la vía romana, que iba por el otro lado, por la margen, digamos, oeste, y este camino va por el este. Pero como es esto lo que le enseñan a la gente, pues ya a partir de aquí dicen, por fin vengo desde Mérida y por fin veo una vía romana, ¿no? Ya se van flotando a su casa directamente. Pues esto es lo que circula por las redes como vía romana, claro, lo que hizo Licona en 1973, poner losas en un camino que no tenía nada, ¿de acuerdo? Esto es lo que se promociona. Y esto es lo que se busca cuando va buscando por ahí la gente, mucha gente, vías romanas, y por eso no se encuentra nada, y por eso se siguen destruyendo las verdaderas carreteras romanas. Más arriba, 4 fotos, Fuenterroble de Salvatierra con todo su bordillo en mitad de la que fue Cañada Real, porque muchas veces estas carreteras acabaron como cañadas reales, allá en el siglo XIII, cuando se decretan los derechos de la Mesta, etcétera, etcétera, una excavación arqueológica para que veáis toda la infraestructura interior y la capa de rodura de piedra menuda, una limpieza de un bordillo. Allí en Salamanca sí han cogido los miliarios que estaban por ahí tirados, estos estaban incluso en la base de un puentecillo, los han unido y los han recuperado, y tiene un cartelito de acero inoxidable que dice la leyenda y todo esto. Muchos, por lo menos 30 o 40 los han llevado a su sitio, que es lo que yo propondría que se hiciera aquí, por lo menos poner de pie los que están caídos, y los que están tirados por la ladera subirlos arriba, y los que están en la finca del señor haciendo tapia llevarlos a su milla más o menos, ¿no? Y ponerlos que la gente vaya viendo todos. En Salamanca se ha hecho, en todos ellos, y es una pasada como lo están dejando. Esto habría que hacerlo en Extremadura, claro que sí. Una lástima, porque se invirtió un dineral en este proyecto Alba Plata, ¿os acordáis? 3.000 millones de pesetas. No quitaron ni una retama de encima de la Vía de la Plata, no recuperaron ni un metro de la Vía de la Plata, no, nada. Siguen estando en las fincas ganaderas. Eso sí, arreglaron el monasterio de Guadalupe, el castillo de no sé dónde, yo qué sé. Y no pasó nada, con dinero público, de todos nosotros, y no pasó nada. Y la Vía de la Plata, un proyecto creado para la Vía de la Plata, ahí está, muerta de asco, en las condiciones que os estoy contando. Bueno, esto es una limpieza que ahora está en un momento de recién hecha, que se hizo en Salamanca, por un arqueólogo que yo lo conozco. ¿Veis el aspecto que tiene incomprensible por arriba una vía romana, y una vez que se excava, como la infraestructura, la capacidad, lo que daba capacidad portante a la carretera, las capas del firme aparecen. Estos pequeños trocitos interpretativos se pueden ir haciendo, claro que sí, y con un cartelito correctamente interpretado para que la gente sepa lo que es una carretera romana. Bueno, nos vamos a bajar de nuevo a la Vía de la Plata en algo que ya desapareció, que es el puente de Alconétar, el embalse de Alcántara antes de ser inundado, antes de ser embalse, el río Tajo y el puente de Alconétar en su situación primitiva, ¿lo veis? A este lado estaría la Mansio de Túmulos y, bueno, un pequeño castillito que ahora no se ve apenas con el embalse, etcétera. ¿Qué es esto, no?, que se ve? Este era el puente de Alconétar en su sitio, eran arenales, dunas que se estaban formando allí al lado del Tajo, como estáis viendo, ¿no? Este puente sabéis que se trasladó al fondo. Algunas de las fotos que os he enseñado modernas es esto, la subida. Y antes de desmontar el puente y llevarlo atrás y de inundar definitivamente, hubo excavaciones arqueológicas en la Vía de la Plata, abajo, allí. Y yo conozco al arqueólogo que las excavó, ya está jubilado, es mayor, Luis Caballero Zoreda, y tengo sus fotos, que son estas. Fijaos la capa de rodadura, los bordillos, las cimentaciones. Y supongo que para este hombre en el momento que lo excavó era bastante incomprensible, porque esto no venía en los libros, pero lo excavó y lo vio. Dijo, mira cómo son, alcantarillas también, tajeas perfectas de granito, como atravesaban debajo de un lado a otro de la Vía de la Plata.
donde estaba el puente de Alconétar, justo lo que ahora está inundado debajo del embalse. Y este es el puente trasladado, ¿no? Un puente que todavía conserva su belleza, vamos a decirlo así, a pesar de no estar en su sitio. Estos pedazos de dovelas tremendas, de estos arcos originales romanos, estas fábricas originales romanas, con las juntas a hueso, que es la característica típica de los puentes romanos, no rejuntados con argamasa ni con piedrecitas, ¿no? Esta es la característica típica. Los mechinales, donde se apoyaban las cimbras cuando hicieron el puente. Bueno, esto es toda una lección, de construcción. Esto bien explicado, allí se pasa un rato. Esto no es qué bonito, qué grande, no, se pasa un buen rato con un buen cartel explicando cómo hicieron estos puentes los romanos. Bueno, lo pusieron en su sitio de aquella manera, no muy horizontal. Ya veis que el agua, que es muy chivata, pues le han dejado un poco inclinado, ¿no? Pero bueno, por lo menos está trasladado y no rejuntaron con cemento las juntas, cosa que hay que agradecer, porque lo dejaron con el estilo propio romano. Algún error cometieron, no digo que no. Fijaos qué cosita, ¿no? Típico estos entalles así romanos. Por ejemplo, meter cemento Portland en las dovelas, eso sí que es un fallo, ¿verdad? Pero bueno, más gordas las han hecho en otro sitio, también os lo puedo decir. Ya veis qué estilo, qué bueno, ¿no? Estos arcos rebajados que estrechan la calzada a 3 metros y pico en lugar de los 6-7 que tenía el romano son del siglo XVIII. Ya eran del siglo XVIII cuando estaban en su sitio. Los trasladaron tal cual. Pero es que estrechan la calzada, evidentemente, ¿no? Lo estáis viendo, cómo era la calzada original y cómo hicieron en el XVIII para pasar los mulos. No existía el concepto de carretera, los carros no podían ir en el siglo XVIII de una capital a otra en absoluto. Eran desplazamientos cortos. Y convirtieron un puente de carretera pues en un puente de recuas mulateras, ¿no? Que era lo que entonces se transportaba. ¿Para qué te querían tanto tablero? Lo hicieron más estrecho y ya está. Bueno, aquí tenéis un detalle del arco. Y ahora vamos a otro puente, al puente de Alcántara. Esta es una de las mejores fotos que hay del puente de Alcántara, pero sin ninguna duda. De entrada desmontaron el Arco de Triunfo, 1858. Alejandro Millán, y la foto es de Charles Clifford, 1858. ¿Por qué es importante esta foto? Primero porque ha desmontado el arco de arriba, que luego veremos que no es romano, pero lo veremos luego. Porque demuestra cómo toda la parte de arriba pues, se tuvo que reconstruir, cómo en ese momento este señor decide rejuntar todas las juntas de los sillares con cemento, con mortero de cal, perdón, todas las juntas de los sillares, menos la pila central que todavía no lo ha dado tiempo. ¿Lo veis? Esta es la única foto del puente de Alcántara donde se ve la estructura sin rejuntar. Todo el rejuntado de los sillares fue de 1858. Un año más tarde ya está todo rejuntado. Un año más tarde ya está completamente rejuntado. Pero la pila central en ese momento todavía no. Esta es otra foto también de Clifford, ya con todo rejuntado, ya con todos los pretiles nuevos, ya con el arco en su sitio y con un carrito. Recreó la escena muchas veces con este carro, aparece en todas las fotos, yendo, viniendo y tal, alguien de Alcántara que le prestó el carro. Todos los actores debían de ser de Alcántara, con la ropa de domingo, creo que habéis visto ya estas fotos. Aquí el carro otra vez, en otra posición, en otra foto, ya todo el puente rejuntado como lo podemos ver ahora. Mal, porque estos puentes no están rejuntados ni necesitan ser rejuntados, necesitan un pequeño mantenimiento, pero los sillares necesitan articulación. Los romanos lo ponían a hueso perfectamente rejuntados y el aire, el estilo de la fábrica romana no debe de tener nunca rejuntado con el mortero. Es una lástima, es una de las cosas que habría que hacer en este puente, quitar ese rejuntado que pusieron artificialmente y estropearon la vista de un puente romano. Eso es una de las cosas. Ya no digo quitar el Arco de Triunfo, que ahora os voy a decir que es del siglo XVI, siglo XV, finales del XV exactamente. Que Alejandro Millán lo quitó, hay una ocasión magnífica para decir, ya no lo vuelvo a poner, se acabó, pero se puso de nuevo. Bueno, estas son otras vistas, en este caso ya son de Lauren, ¿no? Unos años, 1888, unos años más tarde. Ha aguantado riadas, seguirá aguantando riadas impresionantes, esta del año 60 creo que es. Efectivamente, cuando se hizo el embalse de Alcántara tuvo un recalce tremendo porque se estaba cayendo, lo hicieron con hormigón armado. Bien, era la solución en ese momento y esto probablemente salvó el pellejo del puente, ¿no? Cuando vaciaron el cauce y se dieron cuenta que estaba esto. Eso no se va a ver nunca, va a estar inundado siempre, vamos, con el mínimo caudal, pero merecía la pena hacerlo. Sin embargo, hoy es así, como se conserva, como os he dicho, este es uno de los tajamares con los sillares perfectamente rejuntados. El propio rejuntado está lleno de grietas. ¿Lo veis? Sobre todo porque los sillares se siguen moviendo, se siguen articulando, que es lo que necesita un puente de estas características, articularse.
articularse. Este es el aspecto que tendría que tener, porque era el que tenía, el de un puente romano, sin rejuntados, con las juntas abiertas y con sus articulaciones. Y con su almohadillado, que yo a este le llamo el almohadillado extremeño, con unos tetones exageradísimo, como estáis viendo, porque está así en todos los lados, en el puente de Mérida, en el puente de Alcántara, en el puente de la Coneta, en Extremadura sobre todo esto se prodiga de una manera tremenda. Probablemente forma parte de un plan constructivo en el que todos los almohadillados tenían este tipo de ornamento en esta parte. Se cometieron errores, claro que sí, con el de Alcántara, como poner estos sillares de hormigón que hoy en día están completamente deteriorados y que necesitarían sustituirse por unos de granito, es una cosa que se puede hacer, ¿no? Además de quitar ese rejuntado, insisto, que no es barato quitar el rejuntado, pero menos barato es lo que van a hacer ahora, pero muchísimo menos barato, ¿eh? Eso es así. Y sobre todo este es el mayor de los errores. Alguien pensó idealmente que el puente, como las calzadas, debía tener losas. Y cuando nunca las había tenido, porque ninguna de las fotos antiguas que os he enseñado ni las tenía en época romana, le pusieron losas que se mueven, que se rompen, cada una de un color, que hace que el agua percole en el interior de la estructura y que está dañando la estructura, ¿eh? Y como solución a esto parece que van a hacer un puente nuevo. Eso he oído. Con el dinero de nuevo de todos nosotros. Vaya. Estas dobles colas de Milano, las grapas de los sillares, ¿no? Que es una cosa fantástica que se puede ver. Y este es el arco de triunfo que os digo que se hizo, que además está estrechando la calzada medio metro por cada lado, porque es más estrecho que la propia calzada, porque en ese momento no era un camino carretero. Este que había sido un puente carretero durante época romana y que vuelve a serlo hoy, durante muchos siglos no lo fue. No había carretera ni antes ni después, solo pasaban las recuas de mulas. En finales del siglo XV podían estrechar todo lo que quisieran la calzada, si para 4 mulas que se cruzaban sobraba, ¿no? Ya no había carros, ya no había carretera. Bueno, pues en época de reyes católicos parece que está bastante bien documentado, entre otras cosas porque todas las inscripciones que hay arriba, que hay un montón de ellas, ya sabéis, en una cara, en la otra y tal, el arco, arriba el escudo de los Borbones, de Isabel II, de esta época de la reconstrucción que os he dicho, de Alejandro Millán, pues parece que solo son 2 auténticas, la de los Populi, famoso, se lee regular, y la de la cara oeste de arriba que pone una conmemoración de que Trajano, no sé qué, no sé cuántos, que es precisamente la que tiene unas cuantas inscripciones en árabe, que sabéis que las tiene, ¿no? Esta de la cara oeste. Y luego está este templete, y ahora os diré por qué, también es de nuevo, de finales del siglo XV, incluida la inscripción que tuvo arriba, todo es nuevo. Veis que aquí no tiene la placa, estaba la inscripción tallada en el granito, y luego se puso una placa, en 1858, se puso esta placa, con la restauración de Alejandro Millán. Y ahora se ve así, de bonito. Pues bien, fijaos lo que os digo. Esa placa del puente parece que fue redactada, del templete, era de un mármol negro y fue redactada a finales del siglo XV. Según 2 autores que presentaron una ponencia en el 21 con la que estoy perfectamente de acuerdo, pero por motivos constructivos, porque yo no soy epigrafista, se llaman, lo quiero decir, he traído la chuleta para sus nombres, que no me acuerdo de todo, Joan Carbonell y Elena Jimeno. Presentaron en Cáceres una ponencia en la que vienen a concluir que esa placa, la placa del templete, se inventó pues al final del siglo XIV, ¿no? Probablemente por Nebrija, aunque había otros autores que eran capaces de escribir este tipo de loas, ¿no? Al ingeniero o arquitecto que construyó aquello, ¿no? De lo que se trataba era además hay 2 cortes humanísticas cercanas aquí que podían haber elaborado esa placa, la de los duques de Béjar y la de su hijo Juan de Zúñiga. El objetivo era ensalzar la romanidad de España, ¿no? Ligándola a uno de los emperadores de origen bético y justificar de alguna manera, legitimar la monarquía de los reyes católicos que eran en ese momento, ¿no? Y se inventan la placa del láser. Es decir, las consecuencias de todo esto que os estoy contando son tremendas. Primero, láser no ha existido. Láser no ha hecho el puente. La placa que habla de Trajano del lado oeste está trasladada de algún sitio. Es más, no se ha podido leer nunca desde que se puso ahí. Cuando estáis abajo hay una cornisa que tapa la línea de abajo. No es un sitio original, y si tapa la línea de abajo, ¿cómo vas a leer eso? Eso ya lo dicen estos autores. Con lo cual el puente tampoco es de Trajano. ¿Por qué va a ser de Trajano si esa placa ha venido de otro sitio? Probablemente sea de Augusto, como todas estas carreteras que se hacen entre capitales de convento jurídico, que se hacen cuando se crean los conventos jurídicos en época de Augusto, Tiberio. Así está el estado de la ciencia de todo esto, ¿verdad?
Pero bueno, este es el magnífico puente que tenéis, que es impresionante a pesar del Arco de Triunfo, a pesar del templete inventado y a pesar de que no lo hizo Trajano y de que el láser no ha existido. Yo no sé si lo habíais oído alguna vez todo esto que os digo, aquí en el mismo Alcántara, pero he venido a decíroslo, claro. No suelo hacer amigos en mis charlas, lo siento, pero esto es lo que hay, ¿eh? Y bueno, van a hacer esto cuando yo creo que lo que necesita el puente es quitar el rejuntado, cambiar los sillares que están en hormigón y urgentemente, sobre todo, quitar esas losas, ¿eh? En este puente se puede hacer cualquier cosa. Yo os voy a explicar por qué. Si el tablero se quiere poner en los pretiles de seguridad, se puede hacer un tablero de hormigón con pretiles de alta seguridad, pues se pone todo de color granito y queda de maravilla, ¿de acuerdo? De hecho, el tablero ya no es original, Alejandro Millán lo hizo nuevo. ¿Por qué no se puede hacer otro mejor, no? Hay una justificación por ahí que la he leído, incluso la he oído varias veces, que dice que es que no soporta la carga de los camiones actuales, que las cargas dinámicas de los camiones de 45 y 50 toneladas están causando daños a la estructura. Eso no es verdad. Solamente la pila central que os estoy enseñando pesa, el peso propio de esa pila son entre 11.000 y 12.000 toneladas. El carro de la instrucción moderna de carreteras puede pasar por ahí perfectamente, pero no rodando, bailando, sin ninguna consecuencia. El puente ni se entera. Cualquier técnico cualificado os diría que este puente aguantaría otros 2.000 años cualquier tipo de cargas, por grandes que sean. No tiene ningún problema en ese sentido. Y los que están diciendo lo contrario, si son técnicos cualificados, yo tengo que decir lo que pienso, mienten. Y solo hay dos motivos. Por ignorancia, que lo dudo, o porque tienen fines espurios para justificar la construcción de otro nuevo puente. El problema es que lo pagamos nosotros, no ellos. Ese es el jodido problema de hacer estas cosas. Y eso, gastarse el dinero público en obras públicas absolutamente innecesarias, gratuitas, tiene un nombre. ¿Hay algún abogado en la sala? Pues tiene un nombre, ¿de acuerdo? Y yo os consigo media docena de peritajes que dicen que este puente aguanta lo que haga falta, que lo que necesita son los arreglos que os estoy diciendo en un puente nuevo al lado. Eso sí, desde el que se va a poder ver que está hecho una mierda el romano. Eso sí, se va a poder ver perfectamente. Y viceversa no os digo nada. El paraje que le espera al romano cuando uno pase por ahí. Un puente nuevo, la presa, etcétera. El puente nuevo es magnífico, ¿eh? Es precioso, es de un solo arco, es una obra de ingeniería impresionante. No puedo decir, vamos, son todo loas lo que puedo decir. Es un puente que haría una función magnífica en cualquier otro lado menos aquí. Así es, un puente espectacular. Pero esto es lo que hay y lo que os espera. Insisto, estos problemas patrimoniales que hay muchos en España, lo que necesitan son abogados con dos cojones, perdonad que os hablo así, ¿no? Y se suelen solucionar de esa manera. Otro puente, con muy mala suerte también, el puente de Segura, ¿verdad? Con muy mala suerte. Qué bonito que era y qué bien estaba y qué pocas cosas le pasaban, por no decir nada. Es cierto que los arcos centrales ya se habían caído, probablemente son del siglo XVI, reconstruidos con mucha gracia, parecían incluso romanos. Muy bien estudiado por Durán, como todos estos, ¿no? Qué aspecto tenía, estupendo, cómo estaban asentados en la roca pizarrosa bien tallada, todos los sillares de granito rosa. Era un espectáculo, cómo estaban asentados y tallados, ¿eh? La primera hilada, sus mechinales aquí, arrancando mismo desde la base para formar la cimbra. Fijaos qué detalles, que ya nunca jamás se van a poder ver, nunca jamás se van a poder ver. Si alguien va a visitar un puente romano es para ver esto, no para verle enfoscado como lo han dejado, ¿eh? Y con un dado de hormigón debajo. Qué detalles, más increíbles, ¿eh? Tremendo, cómo tallaban la roca para asentar estos primeros pilares. Esto es la parte romana original, los arcos extremos, ¿eh? Magníficos, con su almohadillado, con sus cornisas, sus agujeros para las tenazas de elevación en las sillares. Ya no os voy a contar de estas cosas, sus grapas en cola de Milano que se dejaban ver. Manuel Durán examinándolo cuando era puente de verdad, romano. El tajamar, cómo estaba, como el de Alconetar, perfectamente visto y tal, ¿no? Bueno, pues empezaron las obras y enfoscaron todo, rejuntaron todo con mortero de nuevo, menos la parte que se iba a someter al hormigón armado, ¿de acuerdo? Esto es lo que ha quedado, una desgracia absoluta. Lo hicieron estos señores porque la empresa es una empresa portuguesa, ¿eh? Pero que me da igual que sea portuguesa. Ni Extremadura, ni Portugal, ni nadie dijo nada. O sea, nada. Y hay organismos de protección de patrimonio en ambos países, ¿eh? Y abogados también. Nadie dijo nada. Nadie se quejó de nada. Aquí puede pasar cualquier cosa y todo vale. Un puente que no necesitaba ninguna reparación, y menos la que se le han hecho. Y menos la que se le ha hecho. Esto es el antes, esto es el después.
una catástrofe patrimonial. Prácticamente está destruido. Y para tapar toda esta porquería hacen un azuz, como veis ahí abajo, que levanta el nivel y tapa el hormigón. Una vez que le oyeron alguna voz, que a alguien no le gustaba lo que habían hecho, pim, pam, tapan el hormigón y dice, ya está, arreglado. Pues no lo han pintado de verde porque Dios es bueno, no porque no se les ocurriría, seguramente. Un poquito de la Vía de la Estrela, pues ya que estamos por aquí. Bueno, pues hay algunas cositas de estas por ahí en el pueblo este que se llama Arroyo de la Luz. Bordillos, también en este otro pueblo que se llama Brozas. No sabemos si muy modernos, muy antiguos, queda muy poquita cosa. Aquí a 1 kilómetro de Alcántara está esta cuneta fósil que no sabemos muy bien exactamente si es del camino antiguo, parece que sí, pero no lo sabemos. Todos los cortes y caminos que hay alrededor de Alcántara, para arriba y para abajo, que tienen una geografía difícil, unas pendientes tremendas, son bastante modernos estos caminos que suben por un lado, con empedrados muy sugerentes, son caminos de mulas, probablemente siglo XVI en adelante, todos ellos. De la restitución de este puente, cuando vuelven a pasar las mulas, porque estaba el ojo caído, sabéis que tuvieron que hacer con las guerras y tal, pues venga, ya hacen esos caminos que ahora estamos viendo, empedrados. Es probable que la subida original subiera por aquí, pero no queda ni rastro, porque en estas laderas que deslizan es muy difícil que incluso estos entalles sean los romanos. Probablemente son de los propios caminos de mulas, porque son trincheras muy estrechitas. Así que no os puedo enseñar nada romano de caminos alrededor de Alcántara, pero sí un poco más arriba, en Alcafoces, ya en Portugal, que yo creo que estos cortes de un camino antiguo que convirtieron en carretera en los años 50, hechos a pico, con doble escalón, creo que estos sí que son romanos. Yo creo que son romanos y que por allí pasaba la carretera romana, es lo poquito que queda. Esto es típico, el corte a doble escalón a golpe de pico, bien en geometría. En los años 50 ya nadie picaba las carreteras con un pico, que leches esto. Ya existía además todo esto en el camino antiguo. Hay incluso restauraciones del doble escalón, ¿veis? Con piedra, donde se había caído. O sea que tiene un trabajo tremendo. Y Dañabella es espectacular, ya lo sabéis. Tiene un montón de sillares romanos, aunque muy pocos en su sitio, porque están todo la muralla, todo está súper reconstruido, incluso este cubo, que probablemente sea más nuevo de lo que parece, porque lo hicieron para la promoción turística. Sí que es la base de esta torre, un antiguo templo, seguramente esto sí que es romano. Centuncelas, ¿no? Que es una de las torres de los yacimientos espectaculares que tenemos allí en Portugal ya, ¿no? Bueno, y finalmente en Valelas, creo que se llama el pueblo pues sí hay algunos cortes, trincheras sospechosas, algún camino empedrado que podría ser parte de esta vía que comunicaba, la del puente de Alcántara, ¿no? Que comunicaba Cáceres, Mérida sobre todo, la capital jurídico, pero a través de Cáceres con Baracara Augusta, la otra capital. Mérida. Este es el magnífico teatro de Mérida, claro, es que en Mérida hay muchísimo, iba muy deprisa. Es decir, esto es la Mérida, el Teatro de Mérida, sabéis que es uno de los magníficos que hay del mundo, es un espectáculo, todo el mundo viene a ver esto. Este era el teatro del 1888, es decir, es un fake absoluto, ya lo sabéis, ¿no? Visto desde detrás del escenario, claro, no estaba el escenario, pues se veían las 7 sillas, que llamaban, todo el hormigón que había quedado y los sillares, ¿no? Se fue reconstruyendo con los años, poquito a poco, hasta llegar aquí, ¿no? Hasta estas alturas y tal. Seguramente que los extremeños lo conocen relativamente, lo que os hago, igual algunos no. Pero como esto va dedicado un poco a todo el mundo, pues así la gente tiene que saber lo que es bueno, lo que es original y lo que no. Ojo, que el teatro tiene cosas magníficas que la gente no ve, porque se queda bobada en el escenario y ya no ve más. No, hay cosas muy buenas. Toda esta parte sí que es original. Ahí tenéis de nuevo los tetones del almohadillado, el estilo extremeño del almohadillado que llamo yo. Que estas crucerías, estas bóvedas de cañón cruzadas con las nervaduras, esto solo lo hace un romano, donde se cruzan dos bóvedas de cañón. Cuando vayan al teatro vean esto, por favor. Olvídense del escenario, el escenario lo ven en una foto, es un fake del 1800, mucho, del 1900. Esto es lo bonito. Esta técnica constructiva, esta forma de tallar la piedra, estas zetas, esta forma de encajar los sillares, esto necesita un cartel y una explicación. Esto es maravilloso, y sobre todo desde hace 2000 años. Pasa como con las vías romanas, incomprendidas, ¿no? Tiradas en el suelo, no se ven, pero eso es lo importante, eso es lo que hizo funcionar el imperio. El anfiteatro ha sufrido menos transformación, no le han puesto techo, ¿verdad? Ni nada de eso. Pero bueno, las graderías las tienen nuevas, claro, si no, no había manera ni de moverse. Bueno, estos antiguos templos pues han sufrido más transformaciones, ¿no? Eran un palacio que una vez limpio y aseado pues se ha quedado en este asunto. El arco de Trajano es una maravilla de la ingeniería, sobre todo porque tiene unas dovelas de 2 metros y pico, o sea, una cosa tremenda en una sola pieza, ¿no? Puesta en el interior, más luego toda la rosca exterior, ¿no? Rápidamente para que entendáis el puente del Guadiana, cuando lo vayáis a ver. Los almohadillados, estilo extremeño, vuelvo a repetir, y lo que no tiene almohadillado, y toda la parte nueva. El puente de Guadiana, el Guadiana tiró varias veces este puente, pero muchas.
Y todo esto es del siglo XVI, XVII, probablemente toda la parte central, se quedaron sin puente. Pero hay mucha parte romana, muchísima. Por ejemplo, toda esta próxima a la ciudad, con sus almohadillados. No la parte superior, que se ve perfectamente cuando leen las fábricas lo que es y lo que no es romano. Lo vais a comprender ahora mismo y cuando vayáis allí lo vais a ver todo. Podéis leer toda la fábrica del puente. La parte romana y la no romana, la parte superior, porque ha tenido muchas reconstrucciones. Las grapas saqueadas originales romanas y la parte nueva, que es la de arriba, que no tiene almohadillado ni nada. Aquí ahora lo entendéis mejor, ya, con una pequeña explicación. Pues no hay ningún cartel allí que explique esto. Ninguno. La gente va allí y se piensa que ha visto un puente romano entero hasta arriba, hasta la barandilla. Y no es así. Toda la parte romana y la parte no romana. Toda la parte no romana, y allá al fondo la parte romana. Y además de la cornisita está para abajo. ¿Veis? Todo esto es nuevo. Algún tajamar queda romano, pero lo demás, esto lo tiró el río. Y probablemente no hay 2 puentes, hay 3 o 4, lo habrá tirado varias veces. 2000 años es mucho, muchísimo. Para la hidrodinámica de estos ríos es muchísimo. Ha habido episodios extraordinarios. Aquí son solo las roscas. Estas 2 roscas son romanas, lo demás no, ni siquiera aquella. ¿Veis cómo se nota inmediatamente por el sillar almohadillado? Y por todo, ¿qué cimentación tiene de hormigón, de tongadas de hormigón? Millones de toneladas de hormigón y de metros cúbicos metidas para cimentar en el Guadiana, que es un barrizal, semejante puente. ¿Veis la parte romana y no romana? Que no hace falta ya que os diga cuál es. Se ve inmediatamente. Etcétera, etcétera, etcétera. Fijaos cómo el agujero de elevación va subiéndose en las lobelas de la clave y es más bajo, para que la dovela se ponga en su sitio, directamente con su inclinación, ¡pac!, antes de ponerla en la cimbra. Esto no está explicado allí y debería de estar explicado, porque la gente no es tonta y necesita entenderlo con una pequeña explicación. Tiene muchísimos detalles este puente que ver. Mirad los tetones que os digo, qué almohadillaos. Igual que Alcántara, igual que Alconeta, igual que estos. Esto es el estilo extremeño. Bueno, pues aquí veis más partes. Es una luz formidable para que veáis toda la parte romana, la parte de arriba ya no es. Luego, aun conociéndolo mucho, requiere otra visita. Cuando se sabe, y sobre todo si estuviera bien explicado allí. El de la Albarregas está hecho unos zorros, está rejuntado desde hace muchísimos años, y lo mismo, solo le ha faltado pintarle de verde. Está el hombre ya bastante jodido. Y detrás hay un acueducto que ya sabéis que hay una... Yo creo que las arquerías son de época tetrárquica, 290 aproximadamente, Diocleciano, el acueducto no, el acueducto es imperial, pero el acueducto no son solo arquerías, el acueducto tiene muchos kilómetros. Hacia arriba, yo tengo hecho una termoluminiscencia de los ladrillos que me dice que es de esa época. Estoy pidiendo además que hagan más, 10, 12, 15, para confirmar que es de esta época, o no, pero no las hacen, porque hay muchos textos que dicen que es alto imperial y estas cositas. Pero es muy interesante que sea tetrárquico, porque es el único acueducto tetrárquico que hay en España y probablemente en Occidente. Es muy interesante, y es más singular que sea de la época de la tetrarquía que sea alto imperial, que hay varios, Segovia y otros por ahí. Este tipo de fábricas tiene ripios por arriba, por abajo, piedrecitas metidas, algo de argamasa antigua, original. No es ya la forma de construir imperial, claro que no. Más arriba ya os digo, es el canal clásico, e incluso el cruce de la Vía de la Plata, con una cuneta, esto es original, original. El acueducto pasaba debajo de la Vía de la Plata y en el barrio de Mérida, que sale hacia el norte. Otro acueducto, el de San Lázaro, toda la parte imperial clarísima, que es de nuevo, la fábrica que os he dicho, con sus almohadillados, y la parte tetrárquica de arriba, porque pues esto es el venter de un sifón, que en época de Diocleciano alguien se había llevado la tubería, como había pasado en Milagros, y tuvieron que recrecerlo para pasar agua por gravedad. En ese momento sacar plomo para tuberías era muy difícil, ya la minería romana había decaído y el plomo es lo primero que vuela, las tuberías, cuando hay un asedio o un problema en una ciudad. Esa es mi tesis, eso es lo que quiero que se vea y lo que quiero que se haga termoluminiscencia también de estos ladrillos, porque se puede hacer un ensayo muy preciso para demostrar que eso es tetrárquico y lo de abajo es imperial. Si es mucho más interesante eso a que sea todo imperial, tenemos ahí 2 fábricas magníficas para poder ver, ¿no? Bueno, la parte imperial, como os digo, la parte clásica del Opus Quadratum con su almohadillado, etcétera, etcétera. Aquí tenéis 3 acueductos, el imperial, el tetrárquico y del siglo XVI. Y más que pudiera haber. Acabo ya, La calzada que sale hacia Córdoba, Medellín, en primera instancia, se excavó en Mérida, ¿veis? Pues se decapó y tal, pero bueno, se localizó en uno de los barrios, hacia Medellín, que os he dicho, que sabéis que tiene un teatro romano ahora magnífico, estupendo. Las presas, que tampoco son romanas, esto es una obra de Santiago Feijó, magnífica, que gracias a demostrar que no son romanas, ha encontrado 60 y tantos kilómetros de acueducto más arriba de ellas, porque venía el agua de las mejores fuentes, como veis, con ayuda de las elevaciones Lídar. Muy interesante también. Mérida tiene cosas mucho más interesantes que las que están promocionándose hasta hoy y mucho que investigar.
la famosa alcantarilla también de Mérida, con 3 fábricas en la misma obra, ¿no? Ladrillo, la dovela, la clave de hormigón, como veis aquí. Y en el norte, la única cara que queda, que la del sur, se ha saqueado toda la rosca de granito con su almohadillado. Casi nadie la conoce, nadie va a verla, no hay ni un cartel allí que explique estas cosas un poquito con detalle. Y la calzada que sale a dirección Badajoz, de encima de la alcantarilla, claro, esto es en Sagrajas encontramos todo el terraplén lleno de grava allí. Yo creo que no lo conoce nadie, lo vimos una vez y no lo he visto en otro sitio ya publicado. Como veis, me pilla el tiempo, este señor ya no me deja hablar más. No, te quedan no, yo ya 4 minutos. Bueno, te los regalo, ya he acabado. Esto es todo lo que os tengo que decir mucho más, pero esto es todo lo que me ha dado tiempo a deciros. ¿De acuerdo? Gracias.